Me critican si alguien me pide que abandone a mi familia, es que me hago buen sentimiento. No me imagino a mi Jesús obrar así. Entre alegrías y muchas penas hay una sangre que corre fuerte por mis venas, y enamorado en pan y vino, y he jurado mi destino, porque yo católico soy de sacramentos, de vela en mano y procesión, del evangelio, la iglesia viva y tradición. Católico soy de los que viven una eterna Eucaristía, de los que viven bajo el amparo de María. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Latinoamericano. Latinoamericano. Muy pero muy buenos días, mi amada familia en el Señor. Quien les habla, Santiago Castrillón, seminarista de la diócesis de Valledupar, en ese su programa de apologética con el padre Miguel Durán. Mis hermanos, bienvenidos pues a todos a este ratico donde vamos a aprender de nuestra fe católica, la defensa de la fe y de nuestra tradición católica, apostólica y romana. Mis hermanos, los saludamos de una manera muy especial a todos nuestros queridos oyentes de las distintas emisoras de nuestra diócesis, Alegría y Gozo, Radio Católica, cual pueden descargar de sus celulares o a través del internet. A todos nuestros oyentes en Valledupar de Ecos de la Buena Noticia, 95.7 FM, y Esplendor de la Verdad, 88.7 FM. Mis hermanos, muy buenos días para todos ustedes y para el Padre Miguel. Padre, buenos días. Buenos días para todos los que llegan en este momento a la audiencia. Sean todos bienvenidos. Bueno, Padre, entonces antes de iniciar este maravilloso programa, vamos a ponernos entonces en las manos de nuestro Señor. Y bueno, para que Él sea quien guíe nuestra vida. Bien, vamos a pedirle al Señor, nos colocamos en presencia de Dios. Santo y Divino Espíritu, ilumínanos, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tus dones, gracias y carismas. Bendice mis manos, bendice mis ojos, bendice mi mente, bendice mi corazón, bendice mi familia, bendice todas aquellas personas con las que voy a entrar en contacto en este día. Te lo pedimos por mediación de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, entonces vamos a continuar con nuestro tema que traíamos desde el día lunes sobre el bautismo. Bien sabemos, mis hermanos, que el bautismo es donde nosotros en verdad nos configuramos con Cristo, iniciamos nuestro proceso para entrar a un verdadero sentido de vida cristiana y ser reconocidos siempre como hijos de Dios. Por eso, Padre, continuemos con este tema. Bien, sean todos bienvenidos nuevamente. El lunes pasado habíamos quedado en una cita muy particular que los hermanos, nuestras personas que no comparten nuestra fe y que nosotros les decimos esperados, porque esperamos que regresen a la Iglesia Católica, a su casa,
porque la mayoría pues han dicho que han sido católicos, se bautizaron en la Iglesia Católica, pero después por algunas personas inescrupulosas que los confundieron, terminaron confesando otro tipo de fe. Pero y por eso esperamos que ellos regresen. Bien, ellos el lunes pasado quedamos en la cita Hechos de los Apóstoles capítulo 2 versículo 38. Vamos a hacer un pequeño resumen, una pequeña síntesis para decir que ese es el texto que ellos traen para atacar y para cuestionar al católico con esta cita, porque ellos cuestionan al católico, le preguntan: ¿ustedes por qué bautizan a los niños si los niños no tienen pecados? Y aquí dice muy clarito, la palabra de Dios dice muy clarito que es para el perdón de los pecados. Alguno de nosotros podrá responder, pero es que el niño nace con pecados. ¿Y dónde dice la Sagrada Escritura que el niño nace con pecados? Y usted le dice: sí, el niño nace con el pecado original. Y él le pregunta: bueno, ¿y eso dónde está en la Sagrada Escritura? Sí, sí está. Otra cosa es que ellos no lo hayan encontrado, no lo hayan leído, es otra cosa, pero que sí está. Por ejemplo, vamos a leer dos textos en los cuales, uno del Antiguo Testamento y otro del Nuevo Testamento. Vamos a leer, por ejemplo, el Salmo 57, para que veamos que sí, un niño tiene pecados y un niño nace con pecados. Vamos a escuchar el Salmo 50 versículo 7. Mira que en culpa ya nací, pecador me concibió mi madre. Ahí está. De modo que cualquier persona, ahí no está diciendo que los niños nacen sin pecados y que más tarde cometen pecados, no, ahí no está escrito eso. Pecador me concibió mi madre, en pecado nací, de modo que el niño sí nace con pecados y con un pecado original, y lo confirma San Pablo. San Pablo en la carta a los Romanos capítulo 5 versículo 19 va a confirmar eso. Inclusive desde mucho más atrás, desde Adán y Eva, ¿no? Desde Adán y Eva, nosotros venimos con un pecado, y eso está escrito. Otra cosa es que ellos no lo acepten, o no lo hayan leído, o no sepan. Vamos a escuchar lo que nos dice San Pablo. En efecto, así como por la desobediencia de un solo hombre, todos fueron constituidos pecadores. Ahí dice, todos. Así también, por la desobediencia de uno, solo todos serán constituidos justos. Todos nos hemos constituido pecadores por la desobediencia de uno solo. No dice que todos los adultos. No dice que solamente de cierta edad en adelante. No. Y que los niños no. Todos son todos. Es decir, no hay exclusión, inclusive hasta los mismos que no comparten nuestra fe. Por ejemplo, que un chino, un japonés, un coreano, un europeo o un ateo o el que sea, todos son todos. De modo que ahí no hay excusa. Si nacemos con un pecado original. Bueno, entonces uno les dice, bien, sí, yo le puedo comprobar que sí nacemos con pecados originales, que sí el niño tiene pecados. Pero bueno, ellos seguirán insistiendo en que allá les han enseñado que el bautismo no es para el perdón, que es para el perdón de los pecados, y que ellos, porque ahí está escrito en los Hechos, y que ellos se bautizan por una obediencia, porque está escrito que hay que bautizarse, pero no por más. No, el bautismo no solamente es para el perdón de los pecados, sino para otras cosas más. No solamente es para eso. Y aquí se lo vamos a demostrar. Les voy a demostrar que el bautismo no solamente es para el perdón de los pecados, es para muchas otras cosas más, que ya lo vamos a ver con la Sagrada Escritura.
Eso sucede como con, por ejemplo, con unas medicinas, ¿no? Ustedes recuerdan algunas medicinas que algunos médicos siempre recetan. Usted va por un dolor de cabeza, le recetan esa medicina. Por ejemplo, acetaminofén. Tiene dolor de estómago, acetaminofén. Tiene fiebre, acetaminofén. Tiene diarrea, acetaminofén. Entonces, para cualquier enfermedad le recetan acetaminofén. Pues, perdóneme la comparación, pero más o menos el bautismo no solamente, si usted no tiene dolor de cabeza, pero tiene diarrea, bueno, pero la diarrea también. Usted no tiene pecado, bueno, listo, no vamos a pelear por eso, no tiene pecados, pero es que el bautismo no solamente es para eso. El bautismo también es para recibir el Espíritu Santo. Y ahora les voy a probar y comprobar que el bautismo ciertamente es para el perdón de los pecados, pero no solamente para eso. Ahí mismo, ¿no? Vamos a continuar con Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38. La gente muy emocionada con la predicación de Pedro le preguntan, bueno, ¿y qué tenemos que hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y Pedro les responde en el versículo 38. Pedro les contestó: convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo, para remisión de vuestros pecados. Para remisión de vuestros pecados, es decir, para el perdón de los pecados, y ellos terminan ahí. Le leen solamente ese pedacito, pero no continúan. Entonces la pregunta es, ahí hay punto y aparte, ahí se termina la idea, ahí culmina lo que San Pablo está diciendo, Pedro está diciendo. No, ¿qué hay ahí? Una I. Una I. Exacto. De modo que, una I, ¿qué significa? Que continúa el tema, continúa el sentido, continúa el significado, que no se puede parar. Usted cuando está leyendo y encuentra una I, no va a parar. Y no va a hacer una pausa como para decir cambiamos de tema, cambiamos de sentido. No, sigue, continúa el sentido. Entonces dice allí, para la remisión de vuestros pecados, siga. Y recibiréis así el don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo. Allí ya vemos que el bautismo no solamente es para el perdón del pecado, sino también para recibir el don del Espíritu Santo. Y aparece otra gracia más, digamos un don especial más del bautismo. Siga, que todavía no termina. Ellos terminan ahí. Ellos solamente le leen eso y punto. Pero no, continúa. Además del Espíritu Santo dice otra cosa. Vamos a escuchar. Pues la promesa es para vosotros y para vuestros hijos. La promesa es para vosotros y para vuestros hijos. Y para todos los que están lejos. Y para todos los que están lejos. Para cuantos llame el Señor Dios nuestro. De modo que el bautismo es para el perdón de los pecados, sí, es para el perdón de los pecados. Pero no solamente para eso. También para recibir el Espíritu Santo. Y usted como padre, usted como madre, ¿quiere que su hijo reciba el Espíritu Santo o no? Ah, bueno, ¿y cómo se nota eso? No, es que eso no es porque se note o no se note, sino por obra del Espíritu Santo, es a través de la fe, que ahora vamos a desarrollar también, a través de la fe. De modo que el niño, además de perdonársele ese pecado original, también recibe el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Ahora, usted como padre, ¿quiere que su niño reciba el Espíritu Santo o no? ¿O quiere más bien que reciba el Espíritu satánico? Porque si usted no quiere que reciba el Espíritu Santo, sino que el Espíritu satánico, pues entonces no lo bautice y no peleamos. No lo bautice. Pero ahí está diciendo muy clarito, se los estoy demostrando con la Sagrada Escritura, y en la misma Biblia de ellos dice lo mismo, no dice otra cosa, ahí está también. De modo que el bautismo es para recibir el don del Espíritu Santo, y continúa, y después del versículo 39, y con él
Y con otras muchas palabras les conjuraba y les exhortaba. no, entonces el 38. 38. Sí. Dice. Y recibirán el Espíritu Santo y Recibiréis el don del Espíritu Santo, pues la promesa es para vosotros y para vuestros promesa. Ustedes recuerdan la promesa en el Antiguo Testamento. La promesa en el Antiguo Testamento era la tierra prometida. ¿Por qué la tierra prometida? Una tierra que le había prometido Dios a Abraham. Una tierra que iba a manar leche y miel. Es decir, que iban a encontrar la felicidad, iban a encontrar la libertad. Era signo de la libertad, era signo del cielo, signo de la vida eterna. Y por eso, esa es la promesa que reciben en el Antiguo Testamento. ¿Cuál es la promesa del Nuevo Testamento? La promesa del cielo, de la Nueva Jerusalén. Esa promesa no solamente es para los adultos, para los grandes, para los apóstoles, no, es para todos. Para todos. Por ejemplo, vamos a leer Lucas capítulo 24, versículo 31, 32 por allí. A ver, allí dice, una vez que Jesucristo se aparece a los discípulos de Maús, les da una promesa. Les da una promesa. Vamos a escuchar. Versículo 31. Sí, versículo 31. 32 por allí. 32. Bueno. Sí. Dice, entonces se les abrieron los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de su lado. Se dijeron uno a otro, ¿no estaba ardiendo nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose al momento se volvieron a Jerusalén y encontraron reunidos a los 11, a los que estaban con ellos. Siga. Es verdad, el Señor ha resucitado, se ha parecido a Simón. Ellos por su parte contaron lo que había pasado por el camino y cómo le había conocido en la fracción del pan. Lo conocieron a través de esa fracción de pan, de ese espíritu que el Señor les había prometido ya por allá, por ejemplo, también en Juan, capítulo 14, versículo 26. Les había prometido ese Espíritu Santo, ahí lo recibieron. ¿Cómo reconocieron a Jesucristo? A través de ese Espíritu Santo. De modo que esa es la promesa que Dios le hace a través del bautismo. Bien, ahora vamos a continuar con otro texto que ellos le sacan a usted. Entonces ellos le dicen, bueno, está bien, ustedes creen en el pecado original, el niño tiene pecados, pero es que el niño no tiene fe, el niño no cree. Y si el niño, primero, no cree, porque no puede creer, además, ustedes han leído lo que dice Marcos capítulo 10, versículo 13. En Marcos 10, capítulo 10, versículo 13, vamos a leer dos textos que ellos nos sacan. Primero, Mateo, capítulo 19, versículo 13. A ver, es lo mismo. Mateo 19, 13 y Marcos 10, 13. Están narrando el mismo acontecimiento, ¿sí? De la presencia de los niños frente a Jesucristo, que le presentan los niños a Jesucristo. Y entonces ellos dicen, vamos a escuchar el texto, por ejemplo, primero Mateo capítulo 19 versículo 13. Entonces le fueron presentados unos niños, para que les impusiera las manos y orase sobre ellos. Pero los discípulos le reñían. Mas Jesús les dijo, dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque de ellos son el reino de los cielos. Muy bien. De modo que allí ellos le sacan ese texto y les dicen,
Bueno, si de los niños es el reino de los cielos, los niños no tienen pecado, ¿ustedes por qué los bautizan? ¿Por qué los bautizan? Si el niño no tiene pecado, de los niños es el reino de los cielos, porque ahí lo acaba de decir Jesucristo. Ah, bueno, ¿para qué no hay necesidad de bautizar? Ahora, Marcos capítulo 10, versículo 13. Les presentaban unos niños para que los tocara, pero los discípulos le reñían. Mas Jesús, al ver esto, se enfadó y les dijo: dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidan, porque de los que son como estos es el reino de Dios. De los que son como ellos es el reino de Dios. De modo que, ¿de quién es el reino de los cielos? De los niños. Entonces, ¿para qué los bautizan? No hay necesidad de bautizarlos, dicen ellos. Y usted, que no está de pronto preparado, que no está instruido, que no ha leído esos textos, pues dice: sí, como que me engañaron, realmente. O sea, ellos atacan por todos los lados para tratar de hacerlo dudar a usted y confundirlo. Pero vamos a analizar delicadamente los dos textos. Vamos a empezar entonces nuevamente con el texto de Mateo capítulo 19, versículo 3. Vamos a leerlo de nuevo. Entonces le fueron presentados unos niños para que les impusiera las manos y orase. Pero los discípulos le reñían. Mas Jesús les dijo: dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidan. Bueno, ¿para qué presentaron? Entonces pregunto, ¿para qué presentaron los niños a Jesucristo? ¿Para qué se los presentaron? Para que los bendijera, para que les impusiera las manos, para que les diera la bendición. Y si, ¿qué necesidad tenían de bendición? ¿Qué necesidad tenían de que Jesucristo les impusiera las manos si de ellos es el reino de los cielos? Usted como católico le puede preguntar al evangélico o a aquella persona que le está... Bueno, ¿y qué necesidad tenían los niños de que se acercaran a Jesucristo? ¿Qué necesidad tenía de que le impusieran las manos si de ellos es el reino de los cielos y ellos no tienen pecados? Bueno, primero. Segundo, ellos siguen insistiendo, pero es que ellos no leen. Ellos no creen. Ellos no creen. Listo. Pues entonces si ellos insisten en que ellos no creen, en que de ellos es el reino de los cielos, en que ellos no tienen pecados, pues les voy a colocar la misma comparación. Como alguien decía, lo que es igual no es trampa. Pues si ellos dicen que los niños no tienen por qué ser bautizados, bueno, les hago esta pregunta. ¿De Jesucristo era el reino de los cielos? Sí. ¿De Jesucristo tenía pecados? No. Entonces, ¿por qué se bautizó? ¿Por qué se acercó a que Juan Bautista lo bautizara si él no tenía pecados? De él era el reino de los cielos. ¿Por qué se bautizó? Eso muestra que el bautismo es para personas que no tienen pecados, como el caso de Jesucristo. Para personas que de ellos es el reino de los cielos, como es el caso de Jesucristo. Jesucristo se bautizó. De él era el reino de los cielos. Pero nos dejó de esa comparación o esa enseñanza para que nosotros también bauticemos a aquellas personas que no tienen pecados, como el caso de los niños. De modo pues que ese texto, esa cuestión o ese cuestionamiento, esa pregunta no tiene validez, porque nosotros ya le estamos demostrando con el texto de que también Jesucristo se bautizó, no obstante de que de él era el reino de los cielos. Ahora vamos a pasar al texto de Marcos capítulo 10, versículo 13. Les presentaba unos niños para que los tocara, pero los discípulos le reñían. Mas Jesús, al ver esto, se enfadó y les dijo:
Dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis. Bueno, entonces aquí viene la primera, la primera respuesta que usted le va a dar a ellos. Primera, la clave esta es de esta parte, esta es dejáis. Dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, no se lo impidáis. Los discípulos, ¿por qué le estaban impidiendo que los niños se acercaran a Jesucristo? Porque, bueno, de ellos los apóstoles también pensaban lo mismo. De ellos es el reino de los cielos. Ellos no tienen pecados. ¿Qué hacen aquí molestando a los adultos? Que sí necesitamos de Jesucristo. Fuera de acá. No necesita, usted no necesitan, de ustedes es el reino de los cielos, ustedes no necesitan acercarse a Jesucristo. Por eso los discípulos le reñían, los discípulos le impedían que se acercasen a Jesucristo. Hoy día, ¿quiénes son los que impiden que los niños se acerquen a Cristo? ¿Quiénes son los que riñen? ¿Quiénes son los que gruñen para que los niños se acerquen a Cristo? Aquellos que no comparten nuestra fe. Entonces Jesucristo, ¿qué les dijo a los discípulos? Sí, está muy bien, los niños no tienen pecados, de los niños es el reino de los cielos, fuera de aquí. Háganle caso a los apóstoles tienen razón, fuera de aquí, esto es para los adultos, no para los niños. Sí, Jesucristo no les respondió así a los discípulos. Jesucristo, ¿qué les dijo? Dejad que los niños se acerquen a mí, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. No se lo impidan. ¿Quiénes son los que están impidiendo hoy día que los niños se acerquen a Jesucristo? Aquellos que no comparten nuestra fe y que tratan de justificar y de darle la vuelta al Evangelio, hacerle decir a la Biblia lo que la Biblia no dice. Bueno, ahora termina ese pedacito, la última partecita de 13, el versículo 13. O 14, porque de los que son como ellos es el reino de Dios. Porque de los que son como ellos es el reino de Dios. Mire cómo Jesucristo les da una bofetada a los apóstoles. Y esa es la piedra que nosotros le vamos a tirar en la frente a los evangélicos y protestantes. Le vamos a tirar esa piedra también que ellos nos tiran a nosotros. Con que nosotros tenemos que hacernos como niños para acercarnos a Jesús, que los niños tienen que hacerse adultos para acercarse a Jesús, eso es lo que ellos dicen. Para poderse acercar a Jesucristo, dicen los apóstoles, tienen que ser adultos, porque solamente los adultos pueden acercarse a Jesucristo. ¿Sí? Y Jesucristo les dice lo contrario. No, para poderse acercar a mí, se tienen que hacer como niños. ¿Qué significa eso? Ser humildes, ser sencillos, ser comprensivos, alegres, etcétera. Las características que identifican a un niño. Por eso Jesucristo les reprende a los discípulos diciéndoles cómo hay que acercarse a Jesucristo. Los adultos sí tienen que hacerse como niños. No es al revés, no es como ellos dicen. No, es que los niños hasta que no estén grandes, hasta que no estén adultos, no pueden bautizarse y por lo tanto no se pueden acercar a Jesucristo. No, señor, eso no fue lo que dijo Jesucristo. Lo que dijo él es que los adultos tienen que hacerse como niños, porque si no, no entrarán en el reino de los cielos. Jesucristo hoy vuelve a gritar en octubre del 2018, vuelve a gritar, dejad que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan. ¿Por qué se lo impiden? Ya queda claro por qué nosotros no debemos impedir que los niños se acerquen a Cristo, porque de ellos es el reino de los cielos, pero también Jesucristo, que era el reino de los cielos, también se bautizó. Es necesario hacer ahora una pequeña pausa, no se retiren, que en un momento regresamos. Pero mis hermanos, recuerden que pueden también participar en nuestro programa, pueden mandar su mensaje WhatsApp al 312-248-6323 o al teléfono 317-855-9679. Bueno, no se muevan, que en 5 minuticos regresamos con ustedes.
alegría y gozo. Alegría y gozo, 24 horas de música para el espíritu. En cada paso veo tu gracia, Dios. Y si respiro, sé que eres tú. Hoy tengo un sonido nuevo, expresando tu gloria, pues me amaste y tuyo soy. Tu amor es real, no lo puedo negar. Tu amor es real, no puedo testificar. Tu amor es real, no lo puedo negar. Tu amor es real, no puedo testificar. Me rescataste del temor, por tu esperanza vivo estoy. Tu amor. Tú estás, Señor, cada día tu esperanza renueva mi corazón. Hoy tengo un sonido nuevo, expresando tu gloria, pues me amaste y yo soy. Lugares en el mundo y conocer tantas cosas y tantas personas, hoy me doy cuenta que tu amor es real, no lo puedo negar. Tu amor es real, no puedo testificar. Tu amor es real, no lo puedo negar. Tu amor es real, no puedo testificar. Me rescataste del temor, por tu esperanza vivo estoy. Tu amor
13 de diciembre de este año, te invitamos a participar de la gran peregrinación que organiza la parroquia Nuestra Señora del Rosario de Valledupar al santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en México. Y de paso, visita y conoces Cancún, Ciudad de México, las pirámides, Puebla, Cuernavaca y muchos otros sitios turísticos. 9 días, 8 noches. Acompaña el Padre José Enrique Muñoz. Separe con tiempo su cupo y gánese los descuentos respectivos. Infórmese llamando al 314-325-6381. Peregrinación a Nuestra Señora de Guadalupe, diciembre de 2018. La guadalupana, la guadalupana, la guadalupana bajo el Tepeyac. ¿Deseas escuchar una emisora diferente? Descarga de Play Store, App Store o en www.alegriaygozo.com tu radio católica, donde podrás encontrar 7 días, 24 horas, música, palabra, información y mensajes para el espíritu. No te olvides de conectarte, reportarte y compartir con todos tus contactos tu emisora virtual, alegriaygozo.com. alegriaygozo.com. A mí también me gusta Alegría y Gozo. Buenos días, mi amor. ¿Cómo amaneciste? Si me preguntan, si me critican. Bien, mis hermanos, regresamos con nuestro programa de apologética, Defensa de la Fe, con el Padre Miguel Ángel Durán. Bueno, Padre, continuemos pues con nuestro tema del bautismo. Recuerdo que pueden participar en nuestro programa mandando un mensaje WhatsApp al 312-248-6323 o al teléfono 317-855-9679. Bien, Padre, continuemos. Bien, antes de continuar, seguir con un poquito de publicidad. Ustedes saben, los que nos siguen o compran el periódico Misio, acá en la ciudad de Valledupar, también en todo el territorio del Cesar, que llevan el periódico Misio, también me pueden seguir en muchas de los artículos que voy escribiendo en cada periódico. Allí estoy llevando adelante también este mismo proceso, porque de ahora en adelante les voy a proponer una máxima o como un eslogan: católico instruido jamás será confundido. Católico instruido jamás será confundido. Católico instruido jamás será confundido. Bueno, y hay otra: católico que lee a ningún protestante le cree. Católico que lee a ningún protestante le cree. Vuelvo y repito: católico que lee a ningún protestante le cree. Máximas que vamos a tener o eslogan que vamos a tener de ahora en adelante. Por eso estoy acá al frente de estos micrófonos y estoy dedicado también a esta parte, porque me parece que es necesario que nosotros seamos instruidos, que leamos la Sagrada Escritura, porque si lee no le va a creer a cualquier persona o a una persona que venga a tratar de confundirlo. Bien, hermanos, vamos a continuar con este tema. Ya analizamos cómo un niño, aunque de él es el reino de los cielos, aunque él no tiene pecados, cómo es necesario que se bautice. O sea que el bautismo también es para personas que no tienen pecados y que de ellos es el reino de los cielos. Ahora continuamos con otra citica. Vámonos a ir a San Pablo. Vamos a escudriñar el pensamiento de San Pablo. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 12.
versículos 12 y 13, vamos a leer los dos versículos y después los vamos a analizar paso por paso. Pues del mismo modo que el cuerpo es uno, aunque tiene muchos miembros y todos los miembros del cuerpo, no obstante su pluralidad, no forman más que un solo cuerpo. Así también Cristo, porque es uno solo que hemos recibido por el bautismo, para formar más que un cuerpo, judíos y griegos, esclavos y libres, y todos hemos bebido de un solo espíritu. Muy bien. Decíamos ahora que por qué hay personas que impiden que los niños se acerquen a Cristo. Y el mismo Jesucristo, de una manera contundente y categórica, nos está llamando la atención en pleno siglo XXI. No lo impidáis, no impidan que los niños hagan parte de ese cuerpo, porque la única manera de que nosotros podamos ser partícipes de la divinidad de Cristo, partícipes del cuerpo de Cristo, partícipes de esa promesa del Espíritu Santo, esa, dice San Pablo, que es a través del Espíritu Santo. ¿Cómo se lo vamos a impedir? Vamos a volver a leer el versículo 12. Pues del mismo modo que el cuerpo es uno, aunque tiene muchos miembros y todos los miembros del cuerpo, no obstante su pluralidad, no forman más que un solo cuerpo. Así también es Cristo. Así también es Cristo. O sea que Cristo es un cuerpo con muchos miembros, y un miembro separado de ese cuerpo. Si una persona le impide a que entre a pertenecer de ese cuerpo, ¿qué sucede con esa persona? ¿O qué sucede con ese miembro separado del cuerpo, cercenado, quitado, mutilado del cuerpo? Pues usted sabe que un árbol, si le corta una rama, esa rama ni produce fruto, ni florece, y se va a secar, se va a morir. Eso sucede con una persona que está fuera de Jesucristo, fuera del cuerpo de Jesucristo. Y ahora San Pablo nos lo va a tratar de explicar de una manera mejor todavía, magistral, ahí en el versículo 13. Vamos a escuchar el versículo 13. Ya decimos que el cuerpo, que ese cuerpo en el cual todos, siendo miembros distintos, siendo miembros diferentes, formamos un solo cuerpo, ese cuerpo de Cristo, ¿qué hace que nosotros formemos ese cuerpo? Vamos a escuchar. Porque en un solo espíritu hemos sido todos bautizados. En un solo espíritu, uno solo. No hay ni varios bautismos, ni varios espíritus, un solo espíritu. Y lo podemos leer en Efesios capítulo 4, versículo 4. Efesios capítulo 4, versículo 4, va a San Pablo a explicar por qué dice San Pablo que un solo espíritu. ¿Por qué uno solo? Va, escuchemos. Un solo cuerpo. Un solo cuerpo. Y un solo espíritu. Un solo espíritu. Es decir, la iglesia no son varios cuerpos porque no son varias iglesias. No, Jesucristo no instituyó varias iglesias. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mis iglesias. No, señor. Mi iglesia. Por eso dice San Pablo que es un solo cuerpo, una iglesia, un solo cuerpo, un solo espíritu. Siga. Efesios, estamos leyendo Efesios capítulo 4, versículo 4. Un solo cuerpo y un solo espíritu, como una es la esperanza que habéis sido llamados. Una la esperanza que habéis sido llamados. ¿Por qué se le impide a un niño que haga parte de ese un cuerpo, de ese una iglesia, de ese un solo espíritu? ¿Por qué se lo impedimos? A la que nos está llamando, dice San Pablo. Siga. Un solo Señor. Un solo Señor. Una sola fe. Una sola fe. No hay varias fe. La fe pentecostal, la fe bautista, la fe mormona, la fe de los testigos de Jehová, la fe del evangélico. No, señor.
Por eso nosotros no podemos creer ni seguir a ellos, porque hemos sido formados en una iglesia, un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola fe, una sola esperanza. Siga. Una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. Un solo Dios y Padre. Es decir, eso es lo que San Pablo está diciendo, que estamos formando un solo cuerpo. ¿Por qué se le impide que un niño haga parte de ese cuerpo? ¿Por qué? Continuemos con Corintios capítulo 12, versículo 13. Porque en un solo espíritu hemos sido todos bautizados. Para no formar más que un cuerpo. Para no formar más que un solo cuerpo. Para eso es el bautismo. Entonces el bautismo no nos puede dividir. ¿Cómo así que el bautismo? Es que nosotros, no, el bautismo de la Iglesia Católica no me sirvió. Yo me tengo que volver a bautizar. ¿Cómo así? ¿Por qué cercenar? ¿Por qué dividir? El bautismo no es para eso. La fe no es para eso. El llamado que nos hace Cristo lo acaba de decir San Pablo en la carta a los Gálatas, a los Efesios. No es para él, es para un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola, etcétera. Por eso, ¿por qué le vamos a impedir que los niños hagan parte de ese cuerpo? Siga. Corintios capítulo 12, versículo 13. Para no formar más que un solo cuerpo, judíos y griegos, testigos de Jehová o no, evangélicos, protestantes, adventistas, pentecostales, un solo cuerpo, o chinos, japoneses, europeos, el que sea, ateo o no ateo, para un solo cuerpo, judíos y griegos, sí. Esclavos y libres. Fíjense que el pecado nos hace esclavos y Jesucristo, en la entrada al reino de los cielos, nos hace libres. Entonces, esclavos para pecadores o no pecadores, como el caso de los niños. Los niños no tienen pecados. Bueno, son libres del pecado, pero hay otros que tenemos pecado, también para ellos es el bautismo, para grandes y chicos. Allá, por ejemplo, los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38, decíamos ahora, la promesa, vamos a volverlo a leer si quieres, tan amable, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38, o 39, bueno, 39, dice, la promesa, vamos a deleitarnos un poquito con este pedacito. Pedro les contestó, convertíos, y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo, para remisión de vuestros pecados, y recibiréis así el don del Espíritu Santo. Siga. Pues promesa es para vosotros. La promesa es para vosotros, siga. Y o sea, para vuestros hijos. Exacto, entonces, es para vosotros los adultos, y para vuestros hijos. No dice de qué edad. Algunos se han inventado que es para sus hijos, pero mayores de edad. Eso se lo inventaron los evangélicos. Eso se lo inventaron los pastores, estudiosos de la Sagrada Escritura. Eso se lo inventaron ellos. Pues ahí no dice que para los hijos de mayores de 12 años. Ahí no dice eso. Que para los hijos mayores de 20 años. Que para los hijos adultos. ¿Dónde dice eso? En ninguna parte dice. La promesa, esa promesa del Espíritu Santo es para vosotros, para los adultos y para vuestros hijos. Allá Corintios, capítulo 12, versículo 13, estaba diciendo, para judíos y griegos, esclavos y libres, para todos. Y ahí no dice de qué edad, no dice de qué religión, no dice de qué cultura, no dice de qué idioma, no, para todos, esclavos y libres. Y termina ahí el versículo 13, el final del versículo 13. Sí. Y todos hemos bebido de un solo espíritu. A través del bautismo. Bueno, y vamos todavía nos quedan unos minuticos, vamos a
pasar a otro texto maravilloso. Juan capítulo 15, versículo 4. Vamos a escuchar la importancia de nosotros pertenecer a ese un cuerpo, a ese un espíritu, a ese una iglesia. Vamos a ver cómo lo dice el mismo Jesucristo, se lo dice a los apóstoles. Permaneced en mí, como yo en vosotros. Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Ahí está. Una persona no puede producir frutos cristianos si no permanece unido a la iglesia, al tronco, si no permanece unido a Jesucristo, a ese cuerpo que habla San Pablo. Y al mismo Jesucristo lo dice allí. No puede producir frutos. ¿Cómo va a producir frutos un niño que está fuera, desligado del cuerpo de Cristo? ¿Cómo se le puede pedir que dé frutos? No puede pedir que dé frutos, porque no está en la fe, no ha sido formado en la fe, no ha sido vinculado a ese cuerpo, no hace parte de ese cuerpo de Jesucristo. Por eso, una rama despegada del árbol puede florecer, puede producir frutos, no produce frutos. Dice el mismo Jesucristo a los discípulos: si no permanecen en mí, si no permanecen en mí. ¿Qué les ha sucedido a estos evangélicos y protestantes? Yo antes era católico. ¿Por qué no permaneció? ¿Por qué no permaneció unido a la vid? ¿Por qué no permaneció unido a la iglesia? No, es que me dijeron que tal cosa, que tenía que confesarme, que tenía que hacer esto, que tenía que hacer aquello, y como a mí no me gustó, yo me separé, yo mejor me separo, hago otra iglesia, fundo otra iglesia. Separado de la iglesia no puede producir frutos. Y allá Mateo capítulo 7 versículo 20 por allá 24 dice: no, los conoceréis por sus frutos. Los conoceréis por sus frutos. Un niño, una persona que está unido a la vid, que está unido a Jesucristo, produce frutos y se conoce por sus frutos. Se conoce por sus frutos. Una persona que no está unida a Jesucristo, un evangélico protestante, la iglesia es una ramera, la iglesia, el papa es una bestia. ¿Eso es fruto? ¿Esos serán frutos del Espíritu Santo? Son frutos de aquellas personas que están separados de la iglesia, están separados de Jesucristo. Dice Jesucristo aquí muy clarito: separados de mí, no pueden producir frutos. Producirán frutos, pero frutos dañados, frutos dañinos, frutos corrompidos o podridos, frutos. Padre, sí. Aquí justamente hay una preguntita que dice: Padre, buenos días. Quisiera preguntar, ¿cómo es que los hermanos separados, como usted lo dice, vienen y nos comentan que para nuestros hijos habrá la libertad de escoger si serán bautizados o no serán bautizados? Bueno, pues entonces que le diga también déjelo libre, no le enseñe ni matemáticas, ni le enseñe a leer, ni a escribir, ni le enseñe un idioma, déjelo libre, no le enseñe, ni le ponga un nombre, espere que tenga su edad para que él decida qué nombre se va a colocar, para que él decida qué idioma puede aprender, para decidir si se puede elegir dónde nacer, puede elegir el papá y la mamá. No, usted al niño de todas maneras le coloca y le enseña, le va formando, le va orientando al niño, porque es necesario. Entonces, si eso es así, si hay que esperar que esté grande para enseñarle la fe, para enseñarle que él decida tal cosa, pues entonces no le coloque ningún nombre, no le enseñe ningún idioma, espere que él esté grande para que él decida y quiera elegir: bueno, yo voy a aprender inglés, yo voy a aprender francés, yo voy a aprender alemán, o yo voy a aprender español. No, usted le va enseñando. Al niño usted le va enseñando desde muy temprana edad. Entonces, si a eso vamos, pues entonces también hay que esperar que el niño esté grande para enseñarle estas cosas. Así es. Bueno, Padre, entonces vamos a ir culminando nuestro programa. Vamos entonces a entrar a consagrar este maravilloso día al amparo de la Santísima Virgen María. Muy bien, ahí unidos a Cristo, unidos a la Virgen María, unidos a ese cuerpo, unidos
en un solo espíritu, en un solo Señor, en una sola fe, en una sola esperanza, en un solo Padre, en un solo Dios, vamos a dirigirnos al Señor desde acá, desde las raíces de nuestra fe, de la Iglesia que nos ha acogido en su seno, y a ella le pedimos que a través de su Espíritu Santo derrame hoy muchas gracias, muchas bendiciones en todo nuestro día, en todas las actividades, responsabilidades que vamos a tener. Te pedimos, Señor, que derrame su Santo Espíritu, que nos bendiga a nosotros, bendiga a todas aquellas personas que entran en contacto con nosotros, que realmente nosotros podamos ser instruidos para no dejarnos confundir, que seamos instruidos y así no seremos confundidos, que leamos, porque católico que lee, a ninguna otra persona le cree, a una persona que no tenga la misma fe, no le cree. Por eso hoy con alegría, con júbilo vamos a terminar este día diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y a la Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, también le encomendamos nuestro día. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Feliz día para todos. Recordemos, mis queridos hermanos, que nos volvemos ya el próximo, lunes. El jueves. No, hoy es jueves, el próximo sábado. El lunes es festivo, Padre, entonces recordemos que no habrá programita. Entonces, pero el sábado, Dios mediante, el sábado, si nos podríamos encontrar. 8:30 de la mañana. 8:30 de la mañana. Y hasta el jueves, Dios mediante. Mediante el jueves. Bueno, mis hermanos, entonces queda pues esa invitación. Sigan ustedes conociendo su fe, sigan ustedes conociendo todo lo maravilloso que el Señor nos concede a través de esta apologética sobre la defensa de la fe. Bueno, nos faltan muchos temas todavía del bautismo, nos falta bastante todavía, nos falta mucho, nos falta analizar lo de los evangelios, nos falta analizar todavía otra parte de San Pablo, etcétera. Y recuerden el lema: católico instruido jamás será confundido. Católico instruido jamás será confundido. Católico instruido jamás será confundido. Católico que lee, a ningún protestante le cree. Católico que lee, a ningún protestante le cree. Alegría, alegría mi corazón, y que se enciendan las luces de este amor.